El desierto nunca había sido silencioso hasta ahora. Durante 40 años, el pueblo había seguido una voz firme, una figura que caminaba delante de ellos con la certeza de quien hablaba cara a cara con Dios. Pero ahora, el bastón de Moisés ya no golpeaba la arena. Su tienda estaba vacía, y el eco de su liderazgo se había convertido en memoria. Frente al campamento, el río Jordán rugía con fuerza. No era un arroyo tranquilo, era una frontera viva, desbordada por la temporada de cosecha. Sus aguas marrones y violentas parecían burlarse de cualquiera que intentara cruzarlo. Más allá del río estaba la promesa, más acá estaba la duda. Josué permanecía de pie en la penumbra antes del amanecer. Sus sandalias tocaban la tierra húmeda, mientras observaba la corriente girar y chocar contra las rocas. El aire frío acariciaba su rostro marcado por años de guerra y peregrinación. Había sido guerrero, había sido asistente, había sido testigo de milagros, pero ahora debía ser líder. El peso de una nación descansaba sobre sus hombros. Entonces, en medio del murmullo del agua y el susurro del viento, la voz rompió el silencio. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que les doy. Las palabras no eran un lamento, eran un encargo. No era el final de algo, era el inicio de todo. El corazón de Josué latió con fuerza. Recordó el mar rojo abriéndose. Recordó el Sinaí envuelto en fuego. Recordó las promesas hechas bajo un cielo lleno de estrellas. La fidelidad no había cambiado. Solo el líder, esfuérzate y sé valiente. Aquella frase se grabó en su espíritu como hierro caliente. Josué cerró los ojos un instante. No pidió señales, no pidió garantías. Solo inclinó el rostro y aceptó. Cuando el primer rayo de sol tocó el Jordán, él ya sabía lo que debía hacer. Esa misma noche enviaría espías, pero lo que encontrarían en Jericó cambiaría el curso de la historia. La noche cayó como un manto espeso sobre el campamento. Las fogatas ardían bajas, y los murmullos del pueblo se mezclaban con el sonido distante del Jordán. Nadie sabía exactamente qué haría Josué, pero todos sabían que algo estaba por comenzar. Dentro de su tienda, iluminado por una lámpara de aceite, Josué observaba el mapa rudimentario trazado sobre piel curtida. Jericó, la primera ciudad, la muralla que parecía tocar el cielo. No podían cruzar el río sin enfrentarla, y no podían conquistarla sin conocerla. Levantó la mirada hacia dos hombres que aguardaban en silencio. Entren en la tierra. Observad Jericó. No era una misión gloriosa, era peligrosa. Si eran descubiertos, morirían sin juicio. Pero asintieron sin vacilar. Antes del amanecer, los dos espías cruzaron el Jordán en la oscuridad, nadando contra la corriente helada, sujetándose a las rocas para no ser arrastrados. Al pisar la orilla opuesta, sabían que cada sombra podía ocultar un enemigo. Jericó se alzaba ante ellos como una fortaleza invencible. Sus muros eran gruesos, dobles. Torres de vigilancia custodiaban cada entrada. Las antorchas encendidas dibujaban siluetas armadas patrullando las alturas. Pero lo que no sabían era que el miedo ya habitaba dentro de esas murallas. Al caer la tarde, lograron entrar a la ciudad mezclándose con comerciantes que regresaban. Cada paso era medido, cada mirada un riesgo, y entonces ocurrió lo inesperado. Una mujer los observó. No llevaba armadura, no tenía espada, pero sus ojos eran agudos y conscientes. Su nombre era Rahab. Y antes de que pudieran decidir si huir o enfrentarla, ella habló en voz baja. Sé quiénes son. El corazón de los espías golpeó con fuerza. No había acusación en su tono, había certeza. Hemos oído lo que vuestro Dios hizo en el Mar Rojo y cómo derrotaron a reyes poderosos. El temor se ha apoderado de nosotros. Nuestro ánimo ha desfallecido. Jericó no estaba segura. Jericó estaba aterrada, pero los guardias del rey también habían oído rumores. Y esa noche, golpes violentos resonaron en la puerta de Rahab. Saca a los hombres que han venido a ti. El tiempo se detuvo. Rahab miró a los espías y tomó una decisión que cambiaría su destino. Los escondió bajo manojos de lino en el techo de su casa. Abajo, los soldados registraban la vivienda. Arriba, la respiración contenida era lo único que rompía el silencio. Si eran descubiertos, morirían, pero si sobrevivían, Jericó ya no sería invencible. Y en esa casa, construida sobre el mismo muro de la ciudad, comenzaba a caer la primera piedra.
Los pasos de los soldados se alejaron finalmente de la casa. El silencio que quedó no fue alivio inmediato, fue incredulidad. Arriba, bajo los manojos de lino extendidos para secarse, los espías permanecían inmóviles. Podían oír sus propios latidos. El polvo del techo se mezclaba con el olor áspero de la fibra recién cortada. Rahab subió lentamente. La lámpara que llevaba proyectó sombras largas sobre las paredes de adobe. Sus manos no temblaban, pero su decisión ya estaba tomada. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. No hablaba como quien repite rumores. Hablaba como quien ha comprendido una verdad inevitable. El temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Nadie tiene ánimo para resistir. Los espías intercambiaron miradas. No era arrogancia lo que sentían, era asombro. El río aún no había sido cruzado. Jericó aún no había sido sitiada. Y sin embargo, el miedo ya había abierto brecha. Rahab se acercó más, su voz apenas un susurro. Yo les he protegido. Ahora júrenme que cuando tomen la ciudad, protegerán mi vida y la de mi familia. Era una petición desesperada, pero también valiente. En ese instante, los espías comprendieron algo profundo. La conquista no sería solo de territorios, sería de corazones. Uno de ellos respondió: nuestra vida responderá por la tuya. Si no nos delatas, cuando el Señor nos entregue la ciudad, mostraremos contigo misericordia. Entonces acordaron la señal, un cordón escarlata, rojo intenso, no como adorno sino como pacto. Rahab debía atarlo a la ventana por la que los descolgaría esa misma noche. Cuando el ejército llegara, esa marca distinguiría su casa entre todas. Un hilo rojo en medio de piedra y guerra. La luna ascendió cuando los espías descendieron por la muralla, sujetos por aquella cuerda que ahora representaba salvación. Sus pies tocaron tierra fuera de la ciudad. Corrieron hacia las colinas y permanecieron escondidos 3 días, esperando que los guardias cesaran la búsqueda. Desde lo alto, observaron Jericó, imponente, orgullosa, convencida de su fortaleza, pero ahora sabían algo que nadie dentro de esos muros entendía aún. La ciudad ya había comenzado a caer desde adentro, y cuando regresaran al campamento con su informe, Josué ya no tendría dudas. El Jordán sería el siguiente obstáculo, pero no sería el último. 3 días después, los espías regresaron. Entraron al campamento cubiertos de polvo, con los rostros marcados por la tensión, pero en sus ojos brillaba certeza. Josué los escuchó sin interrumpir. Verdaderamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes desfallecen delante de nosotros. No hablaban de murallas, hablaban de miedo, y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, Josué dio la orden: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. El murmullo recorrió el campamento como viento entre las tiendas. Santificarse no era solo prepararse físicamente, era alinear el corazón, era recordar quién los guiaba. El Jordán seguía rugiendo. Era temporada de crecida. Las aguas se habían desbordado sobre sus orillas. La corriente arrastraba ramas, troncos, espuma espesa. Cruzar parecía una locura, pero esta vez no se levantaría vara alguna. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto sobre sus hombros. El objeto más sagrado del pueblo avanzaba hacia el agua, mientras una multitud observaba conteniendo el aliento. Josué había dado una instrucción precisa. Debían pisar el río primero, no cuando bajara el nivel, no cuando fuera seguro. Primero, los sacerdotes caminaron. El barro húmedo cedía bajo sus sandalias. El sonido del agua era ensordecedor. Cada paso parecía un desafío a la lógica. Y entonces el primer pie tocó el Jordán. El instante pareció suspendido en el tiempo. El agua no disminuyó lentamente, no se volvió más tranquila, simplemente se detuvo. A lo lejos, río arriba. Las aguas comenzaron a acumularse como si una mano invisible las contuviera. Frente a los sacerdotes, el cauce quedó seco. El lecho del río emergió, firme, transitable. Un suspiro colectivo recorrió al pueblo. No era imaginación, no era ilusión, era poder. Los sacerdotes permanecieron inmóviles en medio del cauce seco, sosteniendo el arca, mientras tribu tras tribu comenzaba a cruzar. Niños, ancianos, guerreros, mailes, avanzando por donde minutos antes corría un torrente imposible. El eco de los pasos reemplazó el rugido del río. Cuando el último israelita pisó la otra orilla, Josué supo que algo había cambiado para siempre. El desierto quedaba atrás. La promesa ya no era horizonte,
era territorio, pero al frente, a pocos kilómetros. Jericó los esperaba, y sus muros no se detendrían con solo pisarlos. Jericó cerró sus puertas. Desde las torres, los centinelas observaban el campamento israelita extendido en la llanura. No atacaban, no se movían, solo esperaban. Dentro de la ciudad, el miedo caminaba por las calles como sombra invisible. Fuera de ella, Josué recibió una instrucción que ningún general habría imaginado. No sería un asalto directo, no habría catapultas, no habría escaleras. El plan era caminar. 7 sacerdotes tocarían trompetas de cuerno de carnero. El arca del pacto iría al centro. Los guerreros marcharían delante y detrás. El pueblo guardaría silencio. Cuando Josué comunicó la orden, algunos rostros mostraron desconcierto. Marchar alrededor de la ciudad, una vez al día, pero nadie cuestionó. Al amanecer, la procesión comenzó. El sol apenas asomaba cuando el sonido grave y prolongado de las trompetas rompió el aire. No era melodía, era proclamación. Los israelitas avanzaron alrededor de los muros imponentes. Desde lo alto, los habitantes de Jericó observaban confundidos. Esperaban gritos, esperaban flechas, esperaban provocación. Pero lo único que escuchaban era el eco de las trompetas y el silencio absoluto del pueblo. Una vuelta, nada más. Al terminar, regresaron al campamento. El segundo día, lo mismo. El tercero, el cuarto, el quinto. El sexto, la tensión crecía en ambos lados del muro. Los soldados de Jericó comenzaron a burlarse desde lo alto. Algunos lanzaban insultos, otros reían. Pero la marcha continuaba, ordenada, constante, inquebrantable. Josué no respondía a las provocaciones. Sus ojos estaban fijos en algo más alto que las murallas. El séptimo día amaneció distinto. El aire estaba cargado. El pueblo sabía que no sería igual. Ese día no darían una sola vuelta. Darían 7, y al finalizar la séptima algo debía suceder. La ciudad entera contenía el aliento, mientras los israelitas comenzaban a rodear nuevamente los muros. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. El sonido de las trompetas se intensificaba. El sol estaba en lo alto cuando iniciaron la séptima vuelta, y cuando terminaron, Josué alzó la voz por primera vez desde que comenzó la marcha. «Gritad porque el Señor os ha entregado la ciudad». El silencio terminó, y el grito que surgió no fue humano únicamente. Fue un clamor de fe, un estruendo que estremeció la tierra. Y entonces, las murallas comenzaron a temblar. El grito aún vibraba en el aire cuando la tierra respondió. No fue una explosión repentina, fue un estremecimiento profundo, como si los cimientos de Jericó hubieran sido tocados desde dentro. Las piedras comenzaron a crujir. El suelo se sacudió bajo los pies de quienes estaban sobre los muros. Los soldados de Jericó miraron alrededor con incredulidad. Las torres temblaron. Las murallas, que durante generaciones habían protegido la ciudad, comenzaron a resquebrajarse. Las grietas se abrieron como venas en la piedra, recorriendo los muros de arriba abajo, y entonces colapsaron. Bloques enormes cayeron hacia afuera y hacia adentro, levantando nubes de polvo que oscurecieron el cielo. Donde antes había una fortaleza inexpugnable, ahora había rampas de escombros. El silencio que siguió fue breve. Josué no dudó. ¡Subid! Los guerreros avanzaron sin resistencia. La ciudad, orgullosa minutos antes, estaba paralizada. El miedo había cumplido su profecía. Jericó fue tomada, pero no todo fue destrucción. En medio del caos, una casa permanecía en pie. Una ventana, un cordón escarlata ondeando en el polvo. Los espías corrieron hacia ella, tal como habían prometido. Rahab y su familia fueron sacados a salvo, llevados fuera del campamento, protegidos bajo juramento. La fidelidad había sido honrada. Cuando el polvo se asentó y el sol volvió a iluminar las ruinas, Jericó ya no era símbolo de poder. Era señal de que la promesa avanzaba. Pero la victoria traía también advertencia. Josué reunió al pueblo entre las ruinas humeantes. Esta ciudad será maldita delante del Señor. Nadie tomará para sí lo que ha sido consagrado. No era una regla arbitraria, era una prueba. La conquista no dependía solo de fuerza, sino de obediencia. Mientras el pueblo celebraba, alguien observaba en silencio, alguien cuyo corazón comenzaba a inclinarse hacia la codicia. Y aunque los muros habían caído,
Un peligro más sutil comenzaba a levantarse. Jericó había caído, el polvo aún flotaba en el aire, cuando los israelitas comenzaron a hablar con confianza renovada. La noticia se esparció rápidamente entre las tribus. La ciudad más fortificada de la región había sido reducida a ruinas. La moral estaba alta, demasiado alta. A pocos kilómetros al oeste se encontraba Ai, una ciudad pequeña en comparación con Jericó. Sus murallas no eran imponentes, sus soldados no eran numerosos. Josué envió espías, regresaron con seguridad en su voz. No suba todo el pueblo, 2 o 3 mil hombres bastarán. Parecía lógico, después de todo, no habían visto caer murallas gigantescas. 3,000 hombres avanzaron hacia Jai, pero esta vez no hubo trompetas, no hubo milagro, no hubo victoria. Los hombres de Jai salieron con fuerza inesperada. El terreno estrecho favoreció a los defensores. Los israelitas comenzaron a retroceder, luego a correr. 36 hombres murieron. 36 no era una gran cifra comparada con ejércitos antiguos, pero era suficiente para quebrar la confianza. El pueblo regresó al campamento con el corazón derretido como agua. El temor se extendió como fuego en hierba seca. Josué rasgó sus vestiduras, se postró rostro en tierra delante del arca hasta la tarde. El líder que había visto el Jordán detenerse ahora sentía el peso de una derrota incomprensible. «Señor, ¿por qué nos has hecho cruzar el Jordán para entregarnos? ¿En manos de nuestros enemigos?» No era incredulidad, era desconcierto. La respuesta fue directa. Israel ha pecado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier muralla. Alguien había tomado lo que fue consagrado en Jericó. Alguien había ocultado lo prohibido. La conquista no dependía solo de fuerza militar. Dependía de fidelidad. Y mientras el campamento dormía inquieto esa noche, una tienda guardaba un secreto enterrado bajo tierra. Un manto, plata, oro. Pequeños objetos con consecuencias enormes. La victoria se había detenido. Y hasta que la raíz fuera arrancada, la promesa no avanzaría. El amanecer llegó pesado. No había cantos en el campamento. No había confianza. Solo incertidumbre. Josué se levantó temprano y reunió a las tribus delante del arca. El aire estaba inmóvil, como si la tierra misma aguardara el veredicto. La instrucción había sido clara. El pecado debía ser expuesto. Tribu por tribu se acercaron. El sorteo avanzaba con solemnidad. Los rostros se tensaban. Los susurros cesaban. La suerte cayó sobre Judá, luego sobre una familia, luego sobre una casa y finalmente sobre un hombre. Acán, el silencio se volvió insoportable. Josué lo miró sin ira, pero con firmeza. «Hijo mío, da gloria al Señor y dime lo que has hecho. No me lo ocultes». Los ojos de Acán ya no podían sostener la mirada. La derrota en Jai no era solo militar, era consecuencia. Su voz tembló. «Vi entre el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 siclos de plata y una barra de oro. Los codicié y los tomé. Están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda». No había excusa, solo confesión. Hombres enviados por Josué corrieron hacia la tienda señalada. Cavaron en la tierra, y allí estaban el manto, la plata, el oro, pequeños objetos pero suficientes para detener una nación. El pecado que parecía secreto había debilitado a todos. Ese día, el pueblo comprendió algo que nunca olvidaría. La obediencia no es opcional cuando se camina en promesa. La consecuencia fue dura. El valle donde ocurrió aquel juicio sería llamado Acor, el valle de la aflicción. Pero después del dolor vino restauración. Cuando la justicia fue cumplida, el Señor habló nuevamente. «No temas ni desmayes». La derrota no era el final, era corrección. Ai aún estaba frente a ellos, pero esta vez subirían con dirección clara y la estrategia sería diferente. El amanecer fue distinto esta vez. No había arrogancia en el campamento, tampoco temor paralizante. Había sobriedad. Había aprendizaje. Josué escuchó con atención las nuevas instrucciones. Esta vez no enviaría solo 3,000 hombres. Esta vez no confiaría en la percepción humana. 30,000 guerreros valientes salieron de noche en silencio. No marcharon directamente hacia Jai. Se ocultaron detrás de la ciudad, una emboscada. Josué y el resto del ejército se presentarían de frente, como la primera vez. Harían que el rey de Jai creyera que la historia se repetía.
y al amanecer comenzó. El ejército israelita avanzó visible y desafiante. Los hombres de Jai salieron con confianza renovada. Recordaban la victoria anterior. Creían conocer el desenlace. Cuando Josué dio la señal, los israelitas fingieron retroceder. Los hombres de Jai persiguieron con entusiasmo. Dejaron la ciudad abierta, vacía, vulnerable. Entonces, desde detrás de los muros, los hombres ocultos se levantaron. Entraron en Jai sin resistencia. Encendieron fuego. El humo comenzó a elevarse hacia el cielo. Los soldados de Jai, en plena persecución, miraron atrás. La columna de humo les reveló la verdad. Ya no había ciudad a la cual regresar. En ese instante, Josué dejó de huir. Alzó su lanza hacia el cielo, señal firme, sostenida, y el ejército se detuvo. Se volvieron. Rodearon a sus perseguidores. La trampa se cerró. Ahí cayó. Pero esta vez no fue solo victoria militar, fue restauración. El pueblo entendió que la derrota anterior no había sido abandono, había sido enseñanza, y cuando la batalla terminó, Josué construyó un altar en el monte Ebal. Allí escribió la ley de Moisés sobre piedras, delante de todo el pueblo. Mitad del pueblo en el monte Gerizim, mitad en el monte Ebal. Bendición y maldición proclamadas en voz alta. No olvidaron lo ocurrido. La conquista avanzaba, pero ya no se trataba solo de territorio. Se trataba de fidelidad constante. Y aunque varias ciudades aún estaban por delante, la nación estaba aprendiendo algo más importante que la guerra. Estaba aprendiendo a obedecer. Las victorias comenzaron a extenderse por la región. Los reyes cananeos escuchaban los rumores con creciente inquietud. El Jordán se había detenido, Jericó había caído, Ai había sido restaurada. El pueblo que cruzó el desierto ahora avanzaba con determinación imparable. 5 reyes amorreos decidieron unirse. No atacarían directamente a Israel. Atacarían a Gabaón, ciudad que había hecho pacto de paz con Josué. Era un mensaje claro. Cualquiera que se aliara con Israel pagaría el precio. Pero Gabaón envió mensajeros urgentes al campamento. No abandones a tus siervos. Sube pronto y sálvanos. Josué no dudó. Marcharon toda la noche desde Gilgal. El terreno montañoso exigía resistencia. La oscuridad era espesa. El cansancio pesaba, pero la determinación era mayor. Al amanecer, sorprendieron al ejército enemigo. La batalla fue intensa. El estruendo del metal chocando llenó el valle. Los reyes amorreos comenzaron a huir colina arriba. Entonces el cielo intervino. Una tormenta poderosa descendió. Granizo cayó con fuerza devastadora sobre los enemigos en retirada. Más hombres cayeron por las piedras del cielo que por la espada. La victoria estaba cerca, pero el día avanzaba. Si la noche caía, escaparían. Josué levantó la vista y habló con una convicción que atravesó el campo de batalla. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El tiempo pareció contener el aliento. La luz permaneció. El día se extendió. La batalla continuó hasta que la victoria fue completa. Nunca hubo un día como aquel. No fue magia, no fue casualidad, fue propósito. La promesa avanzaba, con errores, con correcciones, con milagros, con obediencia, y cuando finalmente el sol descendió, Israel sabía algo con certeza. La historia no la escribe la fuerza, la escribe la fidelidad. Josué, más adelante, reuniría al pueblo y pronunciaría palabras que cruzarían generaciones. Escoge hoy a quién servirás. Porque la verdadera batalla nunca fue solo por la tierra, fue por el corazón. Y aunque esta historia termina aquí, la Biblia está llena de momentos aún más impactantes. Reyes imperfectos, profetas valientes, gigantes desafiados, pastores convertidos en leyenda. Si quieres seguir descubriendo las historias más épicas, profundas y transformadoras de la Biblia, prepárate, porque lo que viene es aún más grande.